Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar ahora del extenso conflicto que se está dando en la Universidad Nacional de Río Cuarto con los docentes. Un conflicto que recién ahora, en la tercera semana, se está visibilizando a nivel nacional, ¿no? Así es. Fue ignorado durante las semanas anteriores, a pesar de que es un conflicto extendido, preocupante, no se ha reiniciado el segundo cuatrimestre, pero el tema pasaba desapercibido, tapado por los cuadernos, ¿no? Que monopolizaron la agenda mediática nacional. Así es. Bueno, la cosa es que la discusión salarial de los docentes comenzó en febrero, cuando se venció la paritaria anterior. Estamos terminando agosto y por ahora no hay novedades. Las últimas ofertas se conocen, fueron del 15% anual y sin cláusula gatillo. Lógicamente que esto fue rechazado. La inflación a esta altura del año ya es del 19 y pico. La proyección es arriba del 30. Nadie va a aceptar 15% para todo el año. Bueno, vamos a hablar de ese tema porque está con nosotros Marcelo Ruiz, que tiene una doble condición, que es ser ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también ex secretario general del gremio docente de la universidad. Marcelo, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Lo hemos visto movilizado en estos días. Sí, claro, participando. Activamente. Sí, activamente. Como docente. Claro. Como docente, como trabajador docente, como investigador del sistema educativo universitario público nacional, muy preocupado y muy angustiado por la situación. No es nueva, creemos que esto es una suerte de maximización de la conflictividad debido, a un escenario de conciencia colectiva y un conjunto de prácticas que ha hecho visible el conflicto, pero el conflicto es de más larga data, o sea, la desestructuración del sistema científico-tecnológico en Argentina, en manos de Cambiemos, y la confrontación con las universidades inicia, digamos, casi desde la primera hora que asume... Bueno, entonces no es un conflicto solamente salarial. No es solo salarial. No se reduce al 15, al 20, al 25 salarial. Es salarial, es un conflicto importante. Cada vez que hay conflicto salarial, el salario tiene que ver con el reconocimiento del trabajo, ¿no? Y el acceso a las condiciones materiales de reproducción de la vida material y simbólica, para hablar por ahí en términos reduccionistas, pero tiene que ver con la posibilidad de garantizar condiciones dignas de vida, el conjunto de todas las trabajadoras y trabajadores, y en particular de los trabajadores docentes y no docentes también. Pero yo creo que también hay que situar el conflicto en la confrontación desde la lógica de Cambiemos con ciertas lógicas históricas incluso, que ni siquiera tienen que ver con la etapa reciente, con ciertas lógicas de construcción del Estado-Nación. O sea, Cambiemos piensa el Estado-Nación de manera muy diferente, y en esa concepción del Estado-Nación es que se lleva puesto el sistema científico-tecnológico argentino y el embate, y hay que explicar desde ahí el embate hacia la universidad y hacia el sistema de educación pública superior argentino. Llama la atención, por ejemplo, el poco interés que parece demostrar el gobierno en solucionar el conflicto, ¿no? El conflicto se extiende, pasan semanas y no parece ser un tema que le preocupe demasiado al gobierno. Claro, sí, claro, es preocupante. En otros escenarios, a mí me ha tocado, en las etapas que participé de las conducciones sindicales docentes, en las etapas formales de conducción, rechazar ciertas medidas intimidatorias de la convocatoria de la vuelta al trabajo, ¿no? Entre comillas. Llama la atención que aquí ni siquiera hay ese tipo de horizonte, que lo descartamos, por supuesto, pero ni siquiera se ven esas acciones. No hay nada. No hay nada. Es como el horizonte, no hay silencio. Silencio. Como que hagan lo que quieran, ¿no? Eso genera más preocupación todavía. ¿Eso habla de la prioridad que se establece en la educación superior? Sí, sin duda. Es decir, que se extiende el conflicto, total, no pasa nada. Sí, claro. Falta de prioridad, pero además yo diría que hay una acción de desestructuración del sistema educativo, científico y tecnológico en su conjunto. Que por momentos pareciera ser que hay una suerte de olvido, pero por otros momentos muy, muy concretos hay una confrontación y un ataque. Despidos en INTA e INTI, en INVAP, etcétera, etcétera. De financiamiento de CONICET. Pasamos una reducción de 1.200 ingresos a 400 ingresos de este año. O sea, la tasa de crecimiento. ¿Por qué menciono CONICET? Para el público que tal vez no conozca los detalles del sistema educativo y científico-tecnológico del país. CONICET forma parte, junto con las universidades y en conjunción con las universidades, forma parte del principal, o incluso podríamos decir más, CONICET es el principal dispositivo de investigación científica. Y un instituto
Muy prestigioso, ¿no? Respetado. Muy prestigioso. Y tiene muchas décadas en Argentina. Claro. La semana pasada, nosotros desde un grupo que se denomina Ciencia y Técnica Argentina, convocamos en el Congreso de la Nación una reunión con los legisladores. CONICET tiene 260 institutos en todo el país. O sea, tiene una transversalidad geográfica porque esos 260 institutos, que albergan a casi la totalidad de los investigadores, son aproximadamente 10.000, están repartidos en 22 provincias y forman un sistema con universidades y con INTA, INTI, etc. ¿no? De los 260 institutos, 240 directoras y directores, 200, o sea, el 90%, plantearon la gravedad de la situación actual en el sistema científico-tecnológico. Falta de financiamiento. Hay institutos que no pueden pagar literalmente ni la luz ni el gas. Hay una carta, la carta es pública, esa carta además está dirigida a los legisladores y donde se exige la generación de la sanción de una ley de financiamiento para el sistema científico-tecnológico. Entonces, digo, hay un consenso, y eso también es muy importante, hay un consenso generalizado que transversaliza incluso la pertenencia partidaria, que transversaliza incluso los sectores que no tienen pertenencia partidaria. Hay un consenso de que el sistema educativo argentino, público, ha tenido unos logros y unas eficacias simbólicas y materiales muy importantes, y que el sistema científico-tecnológico también, y que ha contribuido al desarrollo de la nación, y cuando decimos desarrollo de la nación, al bienestar de la población. Bueno, claro, uno piensa en educación e investigación y es principio del desarrollo para cualquier modelo, digamos, sí, claro, ¿no? Sí, claro. De los modelos, de desarrollo soberanos. Ese es otro elemento fuerte que creo que ahí hay una diferencia entre Cambiemos y los gobiernos anteriores, ¿no? Pero digo, si nos podríamos remontar a varios gobiernos anteriores, a excepción del menemismo, ahí hay una diferencia. En Cambiemos hay una política de pérdida de soberanía en relación a muchas de las políticas públicas. Las políticas públicas de Cambiemos muestran un desapego por las construcciones soberanas. Y soberanamente lo muestra en el plano de la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, es ajuste, despido, achicamiento del sector y un desprecio por construcciones que además llevan tanto tiempo y tanto esfuerzo. Claro. O sea, pensemos, en nuestra universidad tiene 50 años, casi 50 años de vida. La generación de los primeros doctores llevó más de 25, 30 años, depende de las disciplinas. En algunas disciplinas casi la totalidad de la vida de la universidad. Porque implica esfuerzos regionales, esfuerzos de las familias, esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes, el esfuerzo de los estudiantes. O sea, hay una conjunción de esfuerzos y de focalización en torno a objetivos tan importantes como estos, que la verdad que preocupa que se desestructuren en tan poco tiempo. No habla también de nosotros el conflicto como sociedad, que un gobierno pueda darse el lujo de que 3 semanas no funcionen las universidades y que no haya del lado social por lo menos un castigo desde la opinión pública. Sí. Nos indica que tampoco lo tenemos como prioridad la educación. Lo decimos, pero sí, a la hora del conflicto o a la hora de las definiciones parece no serlo. Sí, aquí hay un rol, yo distinguiría también entre los estilos, los modos, las escuchas atentas de los periodismos locales. Se lo manifestaba Gonzalo en su programa radial. Nosotros, como trabajadores de la universidad, ¿no?, percibimos que hay una escucha atenta de un buen arco de los periodismos locales. Pero es muy difícil que se instale en determinados medios hegemónicos del país. Recién ahora, después de 3 semanas de conflicto. Sí, porque las marchas de ayer fueron inocultables, digamos, no había forma. Inocultables, ¿no? La de Córdoba, en todo el país, la totalidad de las universidades en conflicto, son muy visibles. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay una visibilidad de la conflictividad y de la importancia al mismo tiempo de la educación pública en Argentina. Creo que hay valoración en un amplio sector de la población, pero luego, hay una atracción
en otra dirección desde determinados medios hegemónicos. Lo planteo tal vez de manera muy esquemática, ¿no? Pero creo que ahí hay una operación de invisibilización por parte de determinados medios, entonces parecería ser que el conflicto no existe, pero al mismo tiempo creo que hay una visibilización del conflicto en la población, porque nosotros tenemos relación en la universidad y más todavía incluso en otros tramos del sistema educativo público con las familias. Entonces, esta es una discusión que tal vez la deberíamos dar de manera más contundente, siempre en códigos de complejidad y de comprensión conceptual, pero debe ser una discusión cotidiana en nuestras aulas, ¿no? Que en parte lo es. Entonces, creo que hay un sector importante de la población argentina que tiene conciencia de que la educación pública es muy importante. Marcelo, muchas gracias por haber venido a charlar. Muchas gracias a ustedes. Muy muchas amable. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos en Entre Líneas. Te invitamos a vivir el campo. Del 29 de agosto al 2 de septiembre, en la Rural de Río Cuarto, la exposición más grande del interior del país. Invita. Entonces nosotros decimos que no hay caminos para la salud es el camino, y ustedes saben que la salud no se compra en las farmacias. ¿Y la salud de los campos se compra en las agronomías? Tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en la salud de nuestros suelos para lograr plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Y nosotros nos enfocamos hasta ahora en la maleza, en los problemas, y no vamos a un campo y decimos, a ver, ¿cuánta salud tiene este campo? Así que es un gran desafío pensar en volver a tener salud, que es algo que no se puede negociar. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad.